Hermanos, esas personas desesperados, los que no estaban registrados en ese libro, hermanos, empezaban a rasgarse, a desnudarse delante de la presencia de Dios, iglesia. Y cuando aquel anciano empieza a flamear, hermanos, aquel manto, hermanos, a que esas personas que estaban ahí, hermanos, rasgándose, a la medida que se levantaban y empezaban a caminar, empezaban a resplandecer sus vestiduras. La revelación, hermanos, era ayer en la noche. Cada vez que mi cuerpo ya no da, es donde ahí el Señor, hermanos, me revela cosas muy maravillosas. Ayer batallaba con el cuerpo ahí en la carpa, y en eso, hermanos, me había quedado dormida. Y vi, mis amados hermanos, que multitudes venían a este lugar, pero cargados con una mochila bien grande. Venían, eran multitud de personas. Venían, mis amados hermanos, subían, llegaron hasta este lugar. Y no alcanzaba, hermanos, este lugar, era demasiado pequeño. A la derecha había un ángel, tenía un libro bien grande. Y a la izquierda también había un ángel. Y en el medio había un anciano que reflejaba, hermanos, su manto que tenía, era muy brilloso. Esas personas, hermanos, que tenían cargado la mochila, empezaron a dejar, hermanos, su mochila a la medida que ellos iban caminando. El anciano le dice al ángel: llama la lista. El ángel empieza a llamar la lista. Y cuando llamaba la lista, a la derecha aquellas personas se ponían. Y los que no estaban escritos en ese libro, hermanos, se paraban a la izquierda. El anciano en ese instante hablaba y decía: ¿por qué mi pueblo no se preocupa que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Por qué mi iglesia no se preocupa que su nombre esté brillando en este libro? Hermanos, el ángel empezaba a llamar. De la gente que había multitudes, eran pocos que estaban registrados en aquel libro, hermanos, eran muy pocos. Y la gente que no estaba registrada, hermanos, empezaba a gemir y a llorar y a lamentarse. Era una desesperación, iglesia. Se sentían, hermanos, desesperados aquellos hombres y mujeres al ver que su nombre no estaba escrito en ese libro. Y el anciano les hablaba, le decía: es que en estos tiempos mi iglesia no se preocupa de estar conmigo un día en mi presencia. El anciano empezaba a hablar y decía: es que mi pueblo no tiene el mayor interés de estar un día conmigo, que por un momento cuando vienen a mi casa solamente allí se recuerdan de mí, decía aquel anciano. Solamente allí se recuerdan de adorarme, solamente allí se recuerdan de servirme. Pero cada quien cuando va a que sus haceres se olvidan de mí, me decía. Que solamente cuando están en mi casa se recuerdan de vivir mi palabra. Pero cuando regresan a sus cosas que tienen que hacer, se olvidan, decía aquel anciano. Y mucho de mi pueblo, de mi iglesia, no se preocupa que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermano, eran muchas personas y eran pocos, iglesia, eran pocos que estaban registrados en ese libro.
Y cuando me acerco al anciano y le digo, ¿qué es esto? El anciano me dice, es que en el corazón de mi pueblo habita el cananeo. En el corazón de mi pueblo habita el eteo, el amorreo, el jebuseo. Y me habla a través de su palabra, iglesia, que está en Éxodo capítulo 33, verso 2. Dile a mi pueblo, me decía, que saque de sus corazones el eteo, el fereceo, el jebuseo que hay dentro de sus vidas. Que en estos tiempos mi pueblo, solo pido a mi pueblo, decía aquel anciano, solo pido a mi iglesia que me ame, que me busque con un corazón íntegro, que se acerquen a mí pero con un corazón sincero, y que se preocupen, diles, de vivir en santidad, mas no en el pecado. Hermanos, esas personas desesperados, los que no estaban registrados en ese libro, hermanos, empezaban a rasgarse, a desnudarse delante de la presencia de Dios, iglesia. Hermanos, empezaban a sacar, a romper todo lo que tenían, decían, no. Y aquel anciano decía que es que yo quiero un corazón limpio y puro. El anciano a que les hablaba, que esa persona le decía, rasguen sus vestiduras, límpiense, purifíquense, lávense. Aquel anciano hablaba a aquellos que no estaban registrados en ese libro, iglesia. Y eran pocos, hermanos, que estaban registrados en el libro de la vida. Cuando el anciano, hermano, se levanta, empieza a flamear, hermano. Tiene un manto muy hermoso. Brillaba el manto, empieza a flamear, iglesia. Flamea bien fuerte, hermanos, va. Empieza a flamear, hermanos, y da un sacudón así. Empieza a flamear, hermanos, con ese manto. Y empiezas, no, hermano, con hermano, un sonido pero terrible. Y cuando aquel anciano empieza a flamear, hermanos, aquel manto, hermanos, a que esas personas que estaban ahí, hermanos, rasgándose, a la medida que se levantaban y empezaban a caminar, empezaban a resplandecer sus vestiduras. El anciano hablaba y decía, dile a mi pueblo que no se olvide de mí, que no se olvide de su hacedor. Dile a mi iglesia, me decía, que no se olvide quién le da la vida y quién le da la sanidad. Que no se olvide quién le da los alimentos. Me levanté, hermanos, a las 6 de la mañana. Mi cuerpo se sentía fortalecido. Y empecé a indagar qué era el amorreo, qué era el eteo, iglesia. Empecé a escudriñar, decía, ¿qué es esto? Empecé a estudiar, hermanos, y no va a creer, iglesia, yo te estoy hablando en lo espiritual. El eteo, mis amados hermanos, es el espíritu, es el mercader del miedo, el terror. Muchas veces tienes eteo en tu corazón, que es el miedo.
Empecé a indagar, hermanos, ¿qué es el amorreo, iglesia? Son demonios, hermanos, que desaniman. Son demonios, hermanos, que les gusta burlarse, de calumnia, de crítica, de chisme, desánimo, destrucción, depresión, desesperación. Y cuando empecé a indagar más, mis amados hermanos, el fereceo, es que muchas veces el enemigo te va a tratar de sacar de tu posición, de donde Dios ha puesto o te ha puesto, iglesia. Y cuando empezaba a indagar todo esto, mis amados hermanos, el Jebuseo representa, hermano, la fuerza de las tinieblas, que muchas veces se encargan a destruir la familia, que en estos tiempos que es el matrimonio. Yo no sé si en este día hayas entendido esta revelación, pero yo pude entender, iglesia. Y dije: Señor, estoy aquí para que mi nombre esté escrito en aquel libro de la vida. Un día tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Yo no sé cuál es tu meta. Y yo le digo a Dios, mi meta es estar un día contigo gozándome. Porque ese es el gozo duradero, iglesia. Ese es el gozo, iglesia, que necesitamos. Tú no lo sirvas a Dios por emoción, que la emoción se acaba. Tú sírvala a Él porque hay pasión en tu corazón. Y si tú estás aquí, tú ven porque tú amas al Rey de Reyes. Y preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Le has preguntado alguna vez: Dios, Señor, mi nombre todavía está escrito? Mi nombre está brillando, Señor. ¿Le has preguntado? Muchas veces de esas cosas nos olvidamos. A veces nos preocupamos más de lo terrenal que lo espiritual, iglesia. Y si tú estás en este lugar, que tu vida se esté consagrando para que tú veas la gloria del Padre y gozar en su presencia, iglesia. Recuerda, hermana, que tú has venido con enfermedades. Eso es lo terrenal aquí. Tú no vas a entrar allá arriba con esa enfermedad. Tú ya no vas a entrar con ese dolor arriba. Sé que aquí lo terrenal te duele el cuerpo, aquello, lo otro. Prepárate. Prepara y consagra tu vida para que tú puedas estar en las bodas del Cordero, iglesia. No sé cuántos quieren estar ahí para gozarnos y deleitarnos. Todo cristiano, mi meta es estar arriba, hermanos. ¿Quién nadie de aquí quiere ir al infierno? Es un lugar tormentoso. Hay que ir a las bodas del Cordero. Perdóname, Señor. Vuelve a Él. Te lo pido, por favor. Y si estás aquí, entrega por completo tu vida a Cristo. Arrepentido Yo estoy con todo mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. Amado Espíritu Santo, te lo pido, por favor. amado Rey de la Gloria, renueva tu pacto con Él. Hermana, hermano, ustedes que están aquí, que han venido ustedes a reconciliarse con Él. Renueva tu pacto, mujer, y con Él. Renueva tu pacto con el alfarero y búsquele rima que ella so. Uricaya sorirai tirimen suricadines. Renueva
a tu pacto con Él. Urimáis, oriréis, tiridáis. Oh, Espíritu Santo, amado Rey de la Gloria, estás aquí. bendito Dios, Él está aquí, Él está aquí. Aquí. Está el alfarero, Oh mi Cristo, el Maestro de Galilea. tú estás aquí. Oh, Él está aquí, Él está aquí. Estás aquí. Oh, Santo. Estás aquí. Sí, Oh, Señor. Cristo. Uribabaya, sorires. Estás aquí. Tu espíritu está Señor. llenándome de ti. Sí, amado Rey. Ahora Sé muy bien que estás aquí. Ahora sé muy bien Que estás aquí. Señor, bendito Dios. Dile, Señor, te voy a servir y te voy a adorar. Hago un compromiso con Él. Haz un compromiso con Él. Te voy a servir y te voy a adorar, Señor. Así que dificultades estoy viviendo, voy a perseverar en tus caminos. Te voy a servir, Señor. Oh, Señor bendito, restaura estos corazones, restaura estas vidas, restaura, Señor, liberta, Padre. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, restaura, restaura. Oh, liberta, liberta, Padre. Que una vez más su nombre, Dios, brille en el libro de la vida. Una vez más, amado Rey. Padre, oh Cuánto te amo, Padre. oh Cuánto te adoro, Padre. oh Cuánto te amo, Padre. oh Cuánto te adoro. Él está aquí, mujer, varón. sin ti yo no sé lo que haría sin ti. Yo me moriría sin ti. Yo no sé lo que haría sin ti. yo Me moriría.